para el Rey. Soberano. Tuyo es el reino, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Un regalo nos diste, un regalo recibimos. Cambiaste nuestra vida, transformaste, regeneraste nuestra manera de vivir. Por eso hoy podemos decir: Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible. ¿Quién puede con él? Nadie, mi hermano. Soberano, tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Cuando Israel se encontró en aquel punto frente al río y venía detrás el ejército de Faraón, ellos pensaron de repente: se nos terminó la vida. Pero como Dios sabe hacer todas las cosas, por eso que cuando tú pienses que la vida se te acabó, es cuando empieza la mano poderosa de Dios, cuando empieza su mano a obrar en ti, cuando el enemigo tiene que huir, cuando el enemigo tiene que huir, dar paso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y extendió Moisés su mano, su vara, tocó en que el río, y él se dividió en dos. La obra poderosa de Dios. Aleluya. Porque eso es lo que hace Dios. Obra poderosa, maravillosa. Por eso cantamos que tú eres santo. La tierra canta. Vamos, adórale en esta mañana gloriosa. Es una mañana hermosa, maravillosa. Que tú eres santo. La tierra canta. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. A ese Dios adoramos, a ese Dios alabamos y ponemos en alto su nombre, y por eso cantamos: Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano.
amarte. Y por eso estamos hoy aquí. Aleluya. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Te adoramos, Señor. Increíble eres tú, Señor. ¿Quién es el que es digno de abrir el libro? Ese Apocalipsis. Buscaban a ver quién era digno de abrir el libro. El Cordero, el inmolado, aquel que derramó su sangre, aquel que lo dio todo por amor a ti, por amor a mí. A Él le cantamos, a Él expresamos nuestra gratitud, a Él expresamos nuestra adoración y le decimos lo hermoso, lo bello, lo precioso, lo grande y maravilloso que es Él. Aleluya, 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 aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Hoy es el día para ti, Señor. Por eso estamos aquí, aleluya, cantando, aleluya. Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Reina Tu poderoso Dios. Santo eres tú. Aleluya. Sí, Señor. Santo. Oh, oh.
es nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza. Vamos, levanta tu mano, vamos. Levanta tu mano. Vamos. Yo no creo que te pese levantar tu mano. Y agítela, dando gloria a ese Dios maravilloso. Vamos. Sí, Señor. Digno, digno, digno. Vamos. Santo, santo, santo. Digno. Digno, digno, digno. Santo, santo, santo. De nuevo. Digno, digno, digno. Santo, santo, santo. 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 Santo. Tú eres digno. Riba basaba kai salama bashida. Tú eres santo. Eres digno de recibir la gloria, el honor, el poder, el señorío. Tuya es la majestad, Señor. Todo te pertenece a ti, mi Padre amado. Oh, aleluya. Y a través de tu Hijo te alabamos, pero también te adoramos. Maravilloso Jesús. Oh, tú eres digno. Digno, 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 Cordero de Dios. Derramaste tu sangre por amor a cada uno de nosotros. Aleluya. Tú eres digno. Tú eres santo. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Sí, Señor. Digno eres tú. Amén. Levanta tu voz. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes. A ese Rey maravilloso. Él está aquí, tu Rey. Mi Rey está aquí. Él es digno de toda gloria y de toda honra. Y mientras el pastor va pasando para recibir la palabra a través de nuestro hermano Luduí, hermano, tiene que haber agradecimiento en nuestra vida por aquel que lo dio todo por amor a ti. Y cuando el enemigo coloque en tu corazón algo contrario a lo que es Dios, deséchalo. Deséchalo. Porque el que está contigo y el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Bendiciones. Denle un aplauso al Señor. Recibamos su palabra. Vamos. Recibamos su palabra con un aplauso. Aleluya. Sí, Señor. Sí, sí.
Manténganse un momentico de pie rapidito. Vamos a hacer una oración antes de comenzar la enseñanza, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos las gracias, mi Dios. Gracias por la noche, gracias por la mañana, gracias porque hoy podemos ver tus misericordias, mi Dios, cómo se renuevan en nuestra vida. Gracias porque nos permites venir a este lugar, venir a la iglesia, venir a este templo, mi Dios. Gracias por el lugar donde nos pusiste, el lugar donde nos permites congregarnos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí, mi Dios, y los que aún no vinieron, que tu Espíritu Santo también sea con ellos, mi Dios. Y que hoy, mi Dios, podamos recibir lo que tú quieres darnos en esta mañana, mi Dios. Te adoramos ahorita, cantamos, te exaltamos, Señor. Levantamos una adoración a ti, mi Dios. Y ahora, Señor, queremos que a través de esta palabra tú puedas hablarnos, Señor. Queremos que a través de esta palabra tú puedas hacer algo nuevo en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, disponemos nuestro corazón para lo que tú vas a hacer, creyendo, Señor, en que tú vas a hablar a cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora sí, brinden un fuerte aplauso al Señor, a ese Dios maravilloso. Le damos la bienvenida a todos los que nos están visitando en esta mañana. Esperamos que se sientan como en sus casas, que se sientan bien, que se sientan cómodos, que se sientan amados. Amén. Vamos a leer, bueno, primero antes de comenzar quiero felicitar a todos los que se bautizaron el día de ayer. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que se bautizaron ayer. No pudimos, Estefan y yo no pudimos venir, pero vimos la foto, vimos los videos y sabemos que fue de bendición para todos. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Si lo podemos buscar ahí rapidito. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, hasta el 40 dije, ¿no? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces vemos que toda la ley, todos los profetas se resumen a dos mandamientos. Amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Solamente cumpliendo estos dos mandamientos cumplimos toda la ley, amén. Pero ahora vamos a leer ahorita una historia. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos 10, 17 al 22. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces hay algunos detalles que están en este pasaje que que llaman la atención. Y
a este joven Jesús no le dice, no lo confronta, no lo llama mentiroso, no le dice, no, es mentira que cumples todos los mandamientos. De hecho dice que Jesús lo amó, lo miró con ojos de amor y le dice, solamente una cosa te falta. O sea, estaba bien cuando cumplía todos los mandamientos. O sea, o estaba bien cumpliendo todos los mandamientos, pero había una sola cosa que le faltaba y era vender sus posesiones. Amén. Jesús no lo llama mentiroso, Jesús no lo confronta, simplemente le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Haz tesoros en los cielos y toma tu cruz y sígueme. Lo podemos comparar con el versículo que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto de tomar la cruz? ¿O qué significa negarnos a nosotros mismos? Si es que hay cosas que a nosotros nos gusta hacer, hay cosas que a nosotros no nos gustan, pero resulta que negarnos a nosotros mismos es que no es lo que a mí me guste, sino lo que Dios quiere que yo haga. Que no es lo que a mí me guste, sino lo que Dios quiere que yo haga con lo que Él mismo me dio. Entonces, a este joven hay un detalle aquí que solamente le faltaba una cosa de todos los mandamientos. Ahora, me hago esta pregunta yo personalmente y quisiera que ustedes también se la pudieran hacer. ¿Cómo estamos con estos dos mandamientos? ¿Estamos cumpliendo estos dos mandamientos? ¿Cómo estamos amando a Dios por encima de todas las cosas? ¿Estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿Cómo estamos con eso? Estamos tomando nuestra cruz cada día y estamos siguiendo al Señor. A este joven solamente le faltaba una cosa. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Sería la pregunta. ¿O qué nos falta a nosotros? Y yo les pudiera preguntar ahorita a ustedes cuántos aman a Dios y todos van a levantar sus manos y van a decirme, sí, yo lo amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Dios es lo máximo, toda la cosa. Y si le pregunto cómo están amando a su prójimo, bien, uno dice, bueno, más o menos, unos sí, unos no, unos me caen bien, otros no me caen tan bien. Unos sí, de repente, estamos ahí enluchados, ¿no? Pero hay un versículo en la Biblia clave con esto y es Primera de Juan 4:20. Vamos a leer Primera de Juan 4:20, porfa. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces los dos mandamientos son importantes, ¿sí o no? Porque para yo decir que amo a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser, yo necesito también amar al prójimo. No puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano, que es al que veo. Pero para esto hay una buena noticia, y es que vamos a leer Filipenses 1:6, no los debemos saber de memoria, pero quiero que lo leamos en la pantalla. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo Dios nos va a moldear? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo Dios va a tratar con nuestros corazones? ¿Hasta cuándo Dios va a estar moldeando nuestra vida? ¿Hasta cuándo Dios nos va a enseñar a amar verdaderamente a nuestro prójimo para poder decir que verdaderamente amamos a Dios? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros debemos dejarnos moldear por Dios. Nosotros debemos dejar corregirnos por nuestros pastores, por nuestros líderes, dejar que de repente nos llaman la atención por algo, poder recibir ese llamado de atención, esa exhortación, poder crecer, porque al final Dios nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Desde el momento en que recibimos al Señor, Dios comienza a hacer una obra en nosotros. Hay gente que recibe al Señor y de una vez hay un cambio extremo, un cambio de 180 grados y perfecto.
Hay otros que nos cuesta un poquito más y que tenemos que ir en el camino, Dios llamándonos la atención, Dios diciéndonos a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes: mire, no se ponga bravo con la gente, trate bien a las personas, no deje de estar maldiciendo, deje de estar diciendo cosas que no tiene que decir. Y Dios es el que nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, como lo acabamos de leer. El viernes compartía con el Ministerio de Alabanza una reflexión, y es que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino Dios nos buscó a nosotros. O ya Dios nos había visto a nosotros antes de que pudiéramos nosotros venir aquí, antes de que nosotros pudiésemos conocerle. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 47 al 48. Juan capítulo 1, 47 al 48. Y Juan. Yo decía, bueno. Juan, hasta el 48. Dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes de que alguien pudiera usted invitarlo a la iglesia, invitarlo a escuchar una palabra, invitarlo a cualquier cosa, ya Dios te había visto. De repente usted puede decir: no, es casualidad. En Dios no hay casualidades. Dios siempre hace todas las cosas intencionalmente y Dios quiere lo mejor para nosotros siempre, amén. Y es Dios el que nos vio, es Dios el que nos llamó, es Dios el que nos escogió, el que nos sanó, el que nos libertó, el que hizo todas las grandes cosas. Y ese mismo Dios que nos vio antes de venir aquí, que nos vio antes de conocerle, que nos predestinó, es el mismo que nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es una pequeña introducción, ¿verdad? Ahora vamos a entrar un poquito más al tema, porque a veces nosotros pensamos que para poder evangelizar a alguien, para poder hablarle a alguien del Señor, para poder hablarle a alguien de Jesucristo, que poder dar una enseñanza o lo que sea, nosotros tenemos que ser perfectos. Y déjeme decirle que nadie es perfecto. Dice que la Biblia que Dios nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie es perfecto. Y entonces tenemos que sacarnos de la mente el que para poder evangelizar a alguien o para poder hablarle a alguien de Jesús, yo tengo que ser perfecto. O yo tengo que ser, o ya Dios tiene que haber hecho grandes cosas en mi vida. Y hay un ejemplo en la Biblia de una mujer que siempre me gusta hablar de ella, la mujer samaritana. Esta mujer tuvo una conversación con Jesús y no fue que duró tiempo siguiendo a Jesús, no duró tiempo atrás de Jesús para poder hablar de lo que él había hecho en su vida. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer, después de hablar con Jesús, salió a hablarle a otra gente de Cristo. Salió a hablarle a otras personas de Jesús. Salió desde su encuentro con Jesús, salió corriendo, dejó todo lo que tenía y comenzó a hablar de Jesús. El versículo 39 de ese mismo capítulo, porfa. Juan 4:39, el mismo capítulo. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces, la mujer samaritana solamente tuvo una conversación con Jesús y muchos creyeron por el testimonio de esta mujer. Ahora, ¿cuánto más creen ustedes que puede creer la gente con todo lo que Dios ha hecho en su vida?
¿Cuánto creen ustedes que la gente puede creer en Dios por todos los testimonios que usted tiene ahí en su mente, de todos los milagros que Dios le ha permitido vivir, de todos los milagros que usted ha podido ver? ¿Cuánto creen ustedes que la gente no va a conocer al Señor o a saber que verdaderamente Dios puede hacer milagros? Lo que pasa es que a veces pensamos que no, hasta que no sé, venga el Espíritu Santo y yo caiga en el piso y me revuelque y la cosa. Y resulta que esta mujer solamente habló con Jesús y muchos creyeron por su palabra. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para hablar de las maravillas de Dios? ¿Qué estamos esperando nosotros para hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Mire, el mejor mensaje siempre va a ser el de mi propio testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y miren, hay milagros que Jesús hizo gracias a que hubo gente que habló de Él. Y un claro ejemplo de esto es la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que esta mujer había estado padeciendo durante muchos años de un sangrado, un flujo de sangre, como si tuviese la menstruación todo el tiempo, nunca se le iba la cosa. Y esta mujer escuchó que alguien hablaba de Jesús y buscó a Jesús, tocó su manto y fue sana. ¿Pero por qué buscó a Jesús? ¿O por qué fue a tocar el manto de Jesús? Porque escuchaba que había gente que hablaba de este Jesús. Y hay gente que va a recibir milagros de parte de Dios por escuchar lo que ya Dios hizo en nuestra vida también. Por escuchar lo que ya Dios hizo en nuestra vida. Entonces, a veces nosotros no entendemos esto, o a veces nosotros nos hacemos como que no nos importa, no sé, pero la gente necesita escuchar que hay un Dios que hace milagros. La gente necesita escuchar que hay un Dios que tiene el poder para restaurar vidas, que hay un Dios que tiene el poder para sacar gente de las drogas, del alcoholismo, para restaurar matrimonios, para restaurar familias, para hacer grandes cosas, para sanar la gente. Y lo más importante, para darnos una salvación eterna, amén. Para darnos una vida eterna. La gente necesita saber esto. ¿Y quién más que la iglesia es la que tiene que llevar ese mensaje a la gente? ¿Sí o no? Porque ¿quiénes son los que conocen a Dios o los que viven los milagros todos los días? Somos nosotros, la iglesia, amén. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Antes, cuando estábamos allá en Maracay, hay una cosa que nos dijeron, lo podrán confirmar aquí los que tienen mucho tiempo ya en el Evangelio. Antes se predicaba muchísimo de que ya Jesús venía, que ya la venida del Señor estaba cerquita, y antes la mayoría de los mensajes eran Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y la gente a veces vivía asustada porque no sabía si iba a venir mañana, la próxima semana, o ya estaba cerquitica, porque el mensaje era ese, Cristo viene. Hoy por hoy no se predica tanto que Cristo viene, pero es una realidad que Cristo viene. Es una realidad que Cristo viene. Y entonces nosotros tenemos que llevar este mensaje de salvación hacia las demás personas, ¿sí o no? Pero a veces se nos mete ese chip en la cabeza de que no somos capaces de llevar el mensaje, o que nosotros no somos capaces de poder hablarle a alguien de Cristo. Y es algo que el enemigo ha querido meter en nuestra mente. No sé si ustedes han escuchado, siempre habían comentarios, o la gente siempre decía, no lean la Biblia porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Eso es una mentira, pero del diablo, pero una mentirota, ¿no? Porque en la Biblia dice la palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfeccionado en todas las cosas. Entonces, a veces se nos meten cosas en nuestra mente que no vienen de parte de Dios. El hecho de que usted se le ponga en su mente que es incapaz de dar un mensaje a alguien, eso no viene de parte de Dios. El hecho de que a usted se le ponga en su mente un pensamiento de decir yo no puedo hacerlo, yo no puedo hablarle a alguien, yo no puedo leer la Biblia, yo no puedo orar, yo no puedo buscar a Dios, eso es contrario a lo que Dios quiere.
Y sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Y una de las cosas por las cuales nosotros no evangelizamos es por esto, porque nos creemos incapaces. Hay personas que muchas veces dicen que no tienen tiempo, que se la pasan ocupados, toda la cosa. Miren, nunca vamos a estar disponibles al 100% o para dedicarnos al 100% a las cosas de Dios. En todo momento tenemos que estar dedicados a las cosas de Dios, en nuestro trabajo, si estamos jugando, si estamos hablando con alguien, si estamos, sea lo que sea que estemos haciendo, nosotros podemos hablarle a alguien de Cristo. En todo momento. Nunca va a llegar el momento en donde estemos sin hacer nada para después poder servir a Dios. Al final Dios siempre llamó a alguien que estaba ocupado. Dios siempre llamó al que estaba trabajando, al que estaba haciendo cosas. Y vemos el llamado de Eliseo, dice la Biblia que Elías iba pasando, Eliseo estaba trabajando y Elías le tiró el manto. Estaba trabajando. Cuando Jesús llama a Pedro, cuando Jesús llama a sus discípulos, todos estaban trabajando. Si vemos a Mateo, Mateo era recaudador de impuestos y estaba trabajando. Y Jesús le dijo, sígueme. Dios no va a llamar a alguien que está sin hacer nada. Dios no va a llamar a alguien que está desocupado. Dios siempre llama a alguien que está ocupado. Y creo que aquí todos estamos siempre ocupados, tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer. Y usted es el candidato perfecto para hablar del Señor. Todos aquí somos los candidatos perfectos para hablar del Señor, porque todos en algún momento hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida. Tantas cosas para contar tenemos que yo creo que si yo le doy el micrófono a alguien aquí, estamos hasta la tarde hablando de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y por eso es que Jesús le dice a este joven que hablábamos ahorita, toma tu cruz y sígueme. Y es que a veces es necesario que en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro quehacer, en medio de todas las cosas, nosotros podamos decirle al Señor, Señor, no importa mi trabajo, no importa que estoy cansado, no importa que tengo que ir para todos lados, yo quiero servirte, yo quiero hablar de ti, yo quiero hablarle a las personas de ti. A veces, Stephanie, estoy para acá, estoy para allá, la cosa, llego a la casa y me dice que tengo que salir a comprar esto, después voy a comprarlo, vengo y cuando llego le dice que se le olvidó otra cosa, tengo que salir otra vez. Después que llego me dice, no, tengo que ir a peinar en tal lugar, voy a llevarla a peinar allá. Después cuando la dejo allá me dice, no, se me olvidó tal cosa, anda a buscarla, voy a buscarla y se la tengo que llevar. Y entonces después en la tarde tenemos que venir a la iglesia o ir a Fabricio a las casas de Pajo o venir a los ensayos. Y a veces no se crea, no cree que uno siempre está full de energía y toda la cosa, sino que amamos a Dios y hacemos las cosas para Él. Y en medio del cansancio la Biblia dice que es Dios el que renueva nuestras fuerzas. Y a pesar de todo, pues aquí estamos, aquí seguimos y seguimos sirviendo al Señor. Miren, la visión de la iglesia cuadrangular es el crecimiento, es la multiplicación. Y la multiplicación la multiplicación no depende del pastor al 100%, no depende de los líderes al 100%, depende de toda la iglesia. Lo que va a crecer es la iglesia, lo que va a crecer es la gente, lo que va a crecer somos todos y cada uno de nosotros. Y entonces la visión de la iglesia cuadrangular es crecer, es multiplicarnos. Y la multiplicación comienza en cada uno de nosotros cuando entendemos que es importante que otras personas conozcan del plan de salvación. Que otras personas conozcan que hay un Dios que salva, que otras personas conozcan que hay un Dios que hace milagros, que puede darle lo que ellos están esperando, lo que ellos están orando. Cuando les decía de la mujer del flujo de sangre, no sabemos si escuchó a alguien hablar que no había recibido un milagro o a alguien que había recibido un milagro. Lo cierto es que ella escuchó hablar de Jesús y recibió su milagro. Hay gente que va a escuchar hablar de Jesús a través de cada uno de ustedes y que Dios le va a conceder su milagro. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8.
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo da poder. La iglesia está revestida de ese poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué es ese poder? ¿Qué dice ahí para qué es ese poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese revestimiento de poder del Espíritu Santo es para hablarle a otras personas de Jesús. Es para que otras personas conozcan a Jesús, para ser testigos de Cristo. Ese poder no es para que usted se luzca, para que usted le diga, no, usted sí ora bonito, usted sí enseña bonito, usted ora por los enfermos y los enfermos se sanan, entonces nos llevamos la gloria a nosotros. No, es para ser testigos de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo se va a derramar en tu vida, se va a derramar en tus manos van a hacer milagros, pero cuando entendamos que es para ser testigos de Cristo, cuando entendamos que es para hablarle a otras personas de Jesucristo, para que otras personas conozcan también de este Dios maravilloso. Ahora, surge una pregunta: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué estás haciendo con los dones y talentos que Dios te dio? Hay gente que puede decir, no, yo antes... Sí. Hay gente que puede decir, no, yo antes oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Y ahora qué pasó? Yo antes cantaba en la iglesia. ¿Y ahora qué pasó? Yo antes tocaba un instrumento. ¿Y ahora qué pasó? Yo antes salía a evangelizar, yo antes salía y cuando evangelizaba la gente aceptaba al Señor, la gente era transformada. A través de mi oración muchos matrimonios fueron restaurados. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Con los talentos y con los dones que Dios nos dio. Sabemos que los dones son regalos de Dios, para que nosotros, así como Dios nos los regaló, nosotros podamos usarlo para bendecir a las demás personas. Y mire, hace un tiempo, sí, se acomodó. Hace un tiempo alguien me preguntaba, yo estaba con Stephanie y alguien me preguntaba que cuánto cobraba yo por tocar unas canciones en un funeral. Y yo digo, ¿para qué es la iglesia entonces? ¿Para qué es la iglesia si la palabra dice que tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran? ¿Sí o no? La iglesia no es solamente para venir aquí los domingos y adorar a Dios. La iglesia no es solamente para nosotros decir, bueno, estoy en una congregación, vengo los domingos, vengo los miércoles, hay un pastor que ora por mí, listo. La iglesia es una comunidad, la iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo dice la palabra. Y entonces nosotros, de lo que Dios nos dio, de los dones que Dios nos dio, de los talentos que Dios nos dio, nosotros lo damos de gracia para las demás personas. No podemos cobrar por algo que Dios nos dio. Y los conciertos míos y de Stephanie, los primeros conciertos han sido en funerales. Miren, y de verdad hoy lo digo, y yo dejé de ir a algunos funerales de gente que me apreciaba y que yo apreciaba bastante. Y después entendí que es parte de lo que es pertenecer a una iglesia, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces, es nuestro deber en todo momento acompañar a los hermanos, estar juntos y en armonía, amén. Y hay gente aquí en la iglesia que tiene dones, que tiene talentos. Por ejemplo, si le dicen a Cheo que cante unas canciones, a Cheo más bien lo van a tener que mandar a callar después porque se va a ir largo y va a comenzar a cantar las canciones. Se sabe 1000 canciones, Cheo. Y son cosas que nosotros tenemos que saber en momentos difíciles. Yo sé que Cheo le dice, mire, acompáñanos
en el funeral o acompáñanos en tal lugar, y Cheo no les va a decir que no, y cualquiera de los que tiene aquí un talento, un don o algo no les va a decir que no. Para eso es la iglesia. Eso es la iglesia. No es solamente para estar en los momentos felices, sino también en los momentos tristes. Y vuelvo y repito algo. La visión de la iglesia es que podamos multiplicarnos. Y nos vamos a multiplicar a la medida que todos tengamos la misma visión, que todos nos preocupemos por hablarle a alguien de Cristo. Y hace días en la cosecha también quisiera comentar esto, y es que para evangelizar o para hablar de Dios tenemos que juntarnos con gente que de repente, yo soy bueno hablándole a alguien, yo soy bueno de repente dando una palabra, pero hay gente que es más atrevida. Hay gente que no le da pena llegar a las personas, mire, le traemos una palabra de parte de Dios, queremos hablarle de Jesucristo, y que sea la persona que abre la puerta, ¿sí? En la cosecha milagrosa estábamos con Sujei, creo que no vino, y de repente estábamos afuera, no pasaba nadie, en Fabricio siempre está full, y ese día no pasaba nadie, y dijimos, bueno, vámonos a los apartamentos. Y cuando fuimos a ver, Sujei tocaba la puerta, nos vamos a dar una palabra de parte de Dios, me pasaba a mí, ya cuando iba a ver ya yo estaba en la sala, estaban todos reunidos, yo pasaba, Sujei se iba, se quedaba otra persona conmigo, y cuando iba a ver ya Stephanie estaba en otro apartamento también hablando. Y entonces hace falta que combinemos el atrevimiento con la palabra también. Y entonces tal vez usted puede decir, a mí me da pena llegarle a la gente, pero hay gente que no, hay otras personas que no le da pena llegarle a alguien, usted prepara un mensaje y déle el mensaje. Pero es necesario que la iglesia crezca, y la iglesia va a crecer cuando todos estemos bajo la misma visión. Mire, esta iglesia cuadrangular ha fundado otras iglesias ya, ¿verdad? La iglesia de Menegrande, la iglesia de El Venado, la iglesia de Bachaquero. Y la ha fundado la iglesia bajo la cobertura de los pastores, sí, pero la iglesia es la que la ha fundado. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí oramos por la iglesia de Bachaquero, por la iglesia del Venado y por la iglesia de Menegrande? ¿Cuántos de los que estamos aquí en nuestras oraciones están las iglesias hijas? Recordemos que la iglesia, o esta es la iglesia madre, aquellas son las iglesias hijas, y es necesario que la iglesia esté pendiente de las otras iglesias. ¿Cuántos estamos orando? ¿Cuántos estamos pendientes de cómo podemos ayudar a las otras iglesias? Y ¿cuántos están orando por la iglesia que se va a fundar en Ojeda? ¿Cuántos en las mañanas, en las madrugadas, en las noches, al mediodía, a la hora que usted tiene para orar? ¿Cuántos están orando ya por la obra que se va a fundar en Ojeda? Recuerden que es bajo la cobertura de los pastores, pero es la iglesia la que va a fundar otra iglesia. Es toda la iglesia la que va a fundar la otra iglesia, o la nueva iglesia. Es importante que nosotros entendamos esto, porque a veces pensamos o decimos, no, yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no sé cómo hacerlo, pero Dios nos llamó a todos a ser discípulos. Dios nos llamó a todos a hablar del evangelio. No importa si tienes un día, si tienes 2 días, si tienes 3 días, si tienes 10 años, 20 años, 30 años aquí en la iglesia. Es igual para todos. Es igual para todos. Hay una parábola en la Biblia que habla de... ya le voy a decir de qué habla la parábola rapidito. Mateo capítulo 20, versículo 1.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Hasta ahí. Lo voy a parafrasear un poquito. Dice la Biblia que este hombre salió a contratar obreros. Salió a las 9 de la mañana, contrató un grupo. Salió al mediodía, contrató otro grupo. Salió a las 3 de la tarde, contrató otro grupo. Salió después a las 6 de la tarde y contrató otro grupo. ¿Y saben qué es lo curioso de todo esto? Que los que contrató a las 9 de la mañana le pagó lo mismo que le pagó al que contrató a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cuál es la diferencia si tenemos 20 años en el Evangelio o tenemos un mes en el Evangelio o un mes que conocimos al Señor? Al final Dios nos llamó a todos a hablar de Cristo. Al final todos tenemos la misma salvación, tenemos el mismo Dios y creemos en el mismo Señor Jesús. Y el trabajo de fundar una nueva iglesia es trabajo de toda la iglesia. Créame que de repente ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Pues porque como iglesia, es la iglesia la que va a fundar otra iglesia. Y tal vez usted puede decir, pero a mí me cuesta de repente salir a evangelizar porque no puedo. Pues de alguna forma usted puede colaborar, se queda orando. Vamos a hacer un evangelismo de 2 horas, pues son 2 horas que van a estar orando, que van a estar clamando, que van a estar bendiciendo a toda la gente que está evangelizando, que está haciendo algo. Pero es importante que la iglesia toda se una para poder fundar una nueva iglesia. Si todos estamos bajo la misma visión, todos tenemos que estar dispuestos a trabajar para hacer esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, por eso quise comenzar hablando un poquito de lo que es el evangelismo, de la importancia del evangelismo en la iglesia, de que hablemos a las personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque vamos a fundar una nueva iglesia y allá necesitamos evangelizar. Necesitamos orar por donde se va a fundar la iglesia, necesitamos conocer el área, necesitamos saber por qué vamos a orar. Y cuando hay una iglesia que está orando toda junto para un mismo fin, yo creo que Dios puede hacer cosas grandes. Yo creo que Dios puede hacer cosas grandes. Mire, la iglesia del Venado hoy por hoy no es lo mismo, no sé cuántos fueron cuando estaban comenzando los pastores Ligia y Rubén. Ha habido crecimiento, el templo han comenzado a construir y yo creo que pueden hacer aún más cosas si toda la iglesia madre puede apoyar tanto en oración como en lo que ellos necesiten allá. Yo creo que la iglesia puede crecer más si todos nos ponemos de acuerdo en orar también por ellos, amén. En cubrirlos en oración, en que Dios haga grandes cosas a través de ellos, porque somos la iglesia madre, igual con la de Bachaquero, igual con la de Menegrande y con la nueva obra que se va a abrir. Mire, nosotros tenemos que ser intencionales en las cosas que queremos lograr. Tenemos que hacer las cosas con intención. Y si queremos que la iglesia que se va a fundar nueva sea una iglesia de bendición, es trabajo de todos. Es como decir, cuando la madre da a luz, ¿quién está pendiente del niño? La madre, ¿verdad? Los padres en ese caso. Y lo van llevando de la mano hasta que comienza a caminar solo, hasta que va creciendo, hasta que comienza a ir solo. Y es trabajo de la madre llevar a su hijo. Y es trabajo de la iglesia ponerse de acuerdo para hacer que la obra que se va a fundar pueda ir bien. Y es importante el apoyo de todos, no solamente de los pastores, no solamente de los líderes. Yo creo que todos tenemos algo para contarle a alguien. Yo creo que todos tenemos algo que Dios ha hecho en nuestra vida para contarle a otra persona. Y quise comenzar con el evangelismo también, porque es necesario que todos apliquemos el evangelismo primeramente aquí para poder aplicarlo allá. Es necesario que todos podamos evangelizar, ganar las almas aquí. El pastor hacía algo el miércoles y ponía una meta de 20 nuevas personas en cada red.
Y tal vez lo podamos ver difícil, tal vez lo podamos ver imposible, pero yo creo que si nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo podemos hacer. Yo creo que si nosotros nos atrevemos a hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, yo creo que podemos llegar a la meta. Son 6 redes, serían 120 personas nuevas en la iglesia. Y creemos que sí se puede hacer. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a trabajar para ver cumplida la meta? ¿O cuántos verdaderamente estamos comprometidos con la visión de la iglesia, que es el crecimiento, que es la multiplicación, que es el ganar almas para Cristo, que es el hablar del plan de salvación a las personas, que es consolidar a las personas, discipular a las personas? Y a esto fue que Dios nos llamó. Dios no nos llamó a lucirnos, a que la gente pueda hablar bien de nosotros, a que la gente nos pueda decir, no, si lo hace bien o no, si habla bonito, toca bonito, canta bonito. Dios nos llamó para hablar a las demás personas de su amor, para hablar a las demás personas de lo que Él ha hecho. No hay momento malo para hablar de Cristo. No existe un momento malo para hablar de Cristo. No existe. En todo momento nosotros podemos hablar del Señor. Cualquier ocasión, cualquier momento nosotros podemos hablar del Señor. Y usted podrá decir, pero ¿cómo así? Mire, si estamos en un banco y hay alguien quejándose o hay alguien bravo, que podamos transmitirle gozo a esa persona. Si estamos en un funeral, estábamos acompañando a Osvaldo en estos días y Paola se paró, dijo, no, yo quiero dar unas palabras y dio un mensaje a su familia, habló de Cristo a su familia. Todo momento es bueno para dar un mensaje de parte de Dios. No existe un momento malo. Y yo creo que Dios puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros si nosotros estamos dispuestos a que Dios lo haga. Si nosotros decimos, Señor, quiero ser revestido de tu Espíritu Santo, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo porque quiero ser un testigo de ti. Quiero ser un testigo de Jesús. Y en el momento en que nosotros comencemos a abrir nuestra boca, en el momento en que nosotros comencemos a orar, Dios va a hacer cosas grandes porque estamos haciendo lo que dice su palabra. Porque estamos siendo sus testigos. La llenura del Espíritu Santo no es solamente para quedárnosla nosotros mismos o para que se quede en nosotros, sino también para impartirla a las demás personas. Para que las otras personas también puedan gozar de lo que nosotros hoy por hoy conocemos de Dios. Mire, hay algo importante que cuando estaba en Maracay habían 10 módulos, hablamos de 10 módulos, 10 cosas o 10 pasos que para fundar una nueva iglesia nosotros debemos seguir. Pero el primero, y es el más importante, es orar por el lugar donde se va a hacer la obra. Y es lo más importante, no podemos ir a un lugar a evangelizar si no estamos orando, si no oramos primeramente por ese lugar, si no oramos primeramente por las personas que están ahí. Y es trabajo de toda la iglesia, por eso le dije cuántos están orando por eso. Es trabajo de toda la iglesia orar y clamar al Señor. Y poner en sus manos todo, que su Espíritu Santo vaya haciendo lo que tenga que hacer en ese lugar. Si hay brujería, si hay hechicería, comenzar a reprender todas esas cosas. Pero es importante que nosotros primeramente nos metamos en oración para poder hacer todas las cosas. Y que estemos dispuestos a hacer las cosas. Miren, ¿se acuerdan cuando la iglesia del Venado tuvo su aniversario, verdad? Que fuimos hasta allá, que estaban los servidores, fuimos al ministerio de alabanza. Creo que las danzarinas fueron también, no me acuerdo. No, las danzarinas no fueron, o sea, fueron pero no danzaron como tal. Pero eso es la iglesia. El apoyo a las iglesias hijas siempre va a estar, que siempre esté ese apoyo y ese amor y ese querer ver cómo Dios comienza a hacer grandes cosas con las iglesias hijas también. Y vuelvo y repito esto,
le voy a pedir que se ponga de pie un momento, vamos a orar, ¿sí? Pero oremos por las iglesias hijas. Oremos por la nueva obra que se va a fundar, oremos por las redes y los territorios de aquí de esta iglesia, que se puedan multiplicar, que podamos ver cumplido la meta, que podamos ver cumplida la meta de que son 20 personas nuevas, 20 almas nuevas para el Señor, amén. Y que en nosotros esté ese anhelo y ese deseo de poder seguir hablando de Jesús. Que nunca se vaya de nosotros ese fuego del Espíritu Santo, que como lo decía el pastor el miércoles, que sea algo que nosotros no podamos callar, que sea algo que cuando nosotros estemos callados el Espíritu Santo comience a quemarnos por dentro, a decir, bueno, no, necesito hablar de Jesús, necesito hablar de Cristo. Le voy a pedir que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, mi Dios. Gracias por la palabra que hoy pudimos recibir, mi Dios, que sea una palabra que nos confronte, que nos mueva, Señor, a hablar más de tu palabra, que nos mueva a hablar, Señor, de ti, a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Que las personas, Señor, cuando escuchen nuestro testimonio, ellos también quieran recibir lo que ya tú nos diste a nosotros, mi Dios. Que las personas cuando nos escuchen hablar, Señor, sean confrontadas, que cuando nos escuchen hablar tengan ganas, Señor, y el deseo de conocerte también, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que la iglesia, que cada uno de las personas que está aquí, mi Dios, pueda ser revestida de tu Espíritu Santo, que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser lleno de tu Espíritu Santo, que nuestras manos, Señor, sean portadoras de tu gloria, que nuestras manos sean portadoras de milagros, que cuando oremos por la gente pueda ser sanada, que cuando oremos por la gente pueda ser restaurada, que los matrimonios sean restaurados, que las familias sean restauradas, que la gente cuando nos vea y esté afligida podamos transmitirle paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, podamos ser llenos de ese Espíritu Santo maravilloso. Que ese Espíritu Santo pueda fluir a través de cada uno de nosotros. Que ese Espíritu Santo maravilloso, cuando nosotros estemos haciendo algo, comience a tratar con el corazón de las personas en el nombre de Jesús. Señor, despierta en nosotros ese anhelo y ese deseo de hablar de tu palabra. Despierta en nosotros que ese fuego pueda consumir, Señor, todo miedo, todo temor, todo lo que nos impide hablar de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, hoy ponemos en tus manos, oramos, Señor, clamamos a ti por la iglesia del Venado, por la iglesia de Bachaquero, por la iglesia de Menegrande, mi Dios. Hoy oramos por esas iglesias que salieron de aquí, mi Dios. Creemos que tu Espíritu Santo respalda esas iglesias, mi Dios, que tus ángeles guardan esas iglesias, mi Dios, que desde ya están predestinadas las personas que van a llegar ahí, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú vas a proveer todo lo que les hace falta para construir su templo, para comprar instrumentos, para comprar sillas, para comprar bancas, mi Dios. Creemos que tú las vas a bendecir grandemente, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, ponemos en tus manos la obra que se va a abrir en Ojeda, mi Dios. Que sea una iglesia de bendición, que sea una iglesia, Señor, en donde los cielos estén abiertos, en donde ocurran milagros, en donde tu mano sea siempre moviéndose con poder, con gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Despierta en nosotros ese anhelo de querer servirte, Señor, ese anhelo de querer, mi Dios, fundar esa obra también, ser parte de lo que tú vas a hacer, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que pongamos nuestro granito de arena, que pongamos en nuestras oraciones, Señor, esa obra que se va a abrir en Ojeda, mi Dios. Que entendamos que no es trabajo solamente de los pastores, sino trabajo de toda la iglesia. Que es trabajo de todos nosotros el poder fundar esa obra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, todas las personas que van a llegar, que tu Espíritu Santo sea preparando los corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, sea despertando, mi Dios, ese anhelo y ese deseo por conocerte, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que de aquí, de esta iglesia, salgan evangelistas, Señor, sean maestros, mi Dios,
salgan pastores, salgan apóstoles, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que los ministerios que podemos ver en la palabra, mi Dios, sean manifiestos en cada uno de mis hermanos, mi Dios. Que ellos puedan, Señor, hablar de tu palabra y que cuando ellos hablen, Señor, la gente pueda convertirse. Que cuando ellos hablen, poder del Espíritu Santo salga de ellos en el nombre de Jesús. Señor, creemos en todo lo que tú vas a hacer. Creemos en todo lo que tú vas a mover. Creemos que tú vas a proveer, Señor, de manera sobrenatural para todas las cosas. Creemos, Señor, en que algo maravilloso vas a hacer y que seremos testigos, mi Dios, de tus maravillas. Seremos testigos de tus milagros. Seremos testigos, Señor, de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que suple, un Dios que transforma, un Dios que sana. Y creemos, Señor, en que tú vas a despertar en nosotros ese deseo de evangelizar. Que tú vas a despertar ese deseo de multiplicarnos, de crecer, de hablarle a otros de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por todos y cada uno de mis hermanos, Dios. Te pido que tú bendigas sus vidas, que tú les des más dones, más talentos, mi Dios, que ellos lo puedan usar para ti, mi Dios. Que ellos puedan usar sus dones para ti, mi Dios. Que ellos puedan dedicar, Señor, lo que tú les has dado a ti, mi Dios. Que a pesar del cansancio, que a pesar del día a día, ellos puedan decir: Señor, estoy cansado, pero quiero servirte. Señor, estoy cansado, pero mi anhelo es seguir sirviéndote en todo momento, mi Dios. Estoy cansado, tengo 1000 cosas por hacer, pero primero estás tú, Señor. Que podamos darte ese primer lugar a ti en todo momento, Dios. Que podamos, Señor, negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, yo tomo esa cruz y te voy a seguir. Que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Que podamos decir, Señor, como lo dice tu palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendícenos, guárdanos en todo momento, mi Dios. Te adoramos, te exaltamos, porque tú eres maravilloso, eres un Dios grandioso, eres un Dios todopoderoso. Vamos, bríndele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Creemos en lo que Dios va a hacer, creemos en todo lo que Dios va a mover. Y en que no somos perfectos, pero Dios sí es perfecto. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Pueden sentarse un momentico, por favor. Cuando Rudy habla de fundar una iglesia, suena así muy fácil. Después de tantos años haberla fundado, pues la cosa suena un poco fácil. Pero solo a mí se me ocurrió fundar una iglesia en pleno paro petrolero, año 2002, en Mene Grande, a una hora de aquí, teniendo problemas con la gasolina en ese tiempo. Lo que pasa es que cuando uno tiene una visión, no importa dónde sea, y cree en el Dios que dio la visión, y el Dios que dio la visión dará la provisión, entonces uno no puede detenerse. Amén. La gente todo el mundo, no todo el mundo, porque los italianos no sabían. Mucha gente, corrijo, se me opusieron que yo estaba haciendo, y dije: no, tengo un sueño, tengo una visión, vamos a abrir una obra en Mene Grande. Y cuento este pedacito del testimonio para que usted vea cómo hay gente linda que también acompañan a uno una visión. Cuando llegamos a Mene Grande, yo quise conocer a algunos pastores, y el primer pastor que conocí fue un pastor de la iglesia Obice, se llamaba Víctor. Y yo le dije al pastor: Víctor, necesito que me ayude porque venimos a fundar una iglesia aquí en Mene Grande. Nosotros somos cuadrangulares, ellos son de Obice, ya usted conoce la doctrina. Y él me dijo: ¿en qué le puedo ayudar, pastor? Necesito que me busque una casa para alquilar. Necesito una casa para alquilar, para ubicar al pastor, porque yo no voy a estar viniendo todo el tiempo, voy a venir de vez en cuando. Y necesito alquilar una casa para el pastor.
Me dijo, yo se la voy a ayudar a conseguir. Yo me vine, hizo algunas diligencias y nos consiguió la casa. Fuimos a alquilarla. Hablamos con los dueños, alquilamos la casa, hicimos el contrato y pusimos al pastor. Por fe. La iglesia no tiene dinero. Estoy hablando de pleno paro petrolero. ¿Se acuerdan? Cuando eso. Y el pastor Víctor me dice, ¿en qué más le puedo ayudar? No, pastor, ya, muchas gracias, imagínese. Si hay otra cosa en que yo le pueda ayudar, por favor, usted me dice. Necesita el sonido, necesita algo que yo le... No, pastor, muchas gracias. Con lo de la casa es suficiente. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué un pastor como usted, que es de otra federación, muy diferente a la nuestra, por qué me está ayudando a fundar la iglesia? Y me dio la respuesta más sabia que yo he podido escuchar de hombre alguno en la tierra. Me dice, porque mientras más luz haya, menos tinieblas hay. Tremendo, Dios mío. Ese hombre me estremeció. Pero a los días que pusimos al pastor, la iglesia la fundamos en una mate mango allá en Rancho Grande, en Mene Grande. ¿Se acuerdan de los que conocen Mene Grande? Hay un campo que se llama Rancho Grande, hay una plaza grande, bonita ahí, y hay una mate mango esplendorosa. Me imagino que todavía está ahí. Empezamos a hacer los cultos allí. Y la iglesia, Dios empezó a respaldar la iglesia empezó a crecer. Ya se nos hizo cuesta arriba estar debajo de la mate mango, todos los inconvenientes que causa el avivamiento. Y cuando la iglesia empezó a crecer, la confraternidad de los pastores de Mene Grande, gente ungida, linda y bella, maravillosa, llamaron al pastor que yo he puesto allá y le dijeron, ¿quién les dio permiso? ¿Quién los autorizó para fundar una iglesia aquí? El pastor no sabe qué responder, me llama a mí. ¿Qué le respondo? Dígale lo siguiente, que cuando me muestre el permiso a mí que le dieron los Jesús solo, los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas, yo le muestro el mío. Mientras tanto no. Le respondió eso y nunca más lo volvieron a molestar. O sea, vienen sectas, religiones falsas, fundan iglesia y no dicen nada. Pero a mí sí me la tienen que aplicar, pues. Yo no, señor. Y eso que uno a veces dice cuando se alborota el Suárez, ¿no? Allá está la iglesia en Mene Grande, luego se constituyó rindiendo los requisitos, se compró un terreno propio de la iglesia, se construyó un templo y se construyó una casa pastoral. Esa iglesia ya ha tenido 3 pastores, porque ya no depende de nosotros, ya depende de la federación, y ya ha tenido 2 pastores. Luego nos pusimos de graciosos a fundar una iglesia en El Venado y una iglesia en Bachaquero, porque habíamos tomado cierta experiencia. Y con todo y que nosotros no sabíamos mucho, nos atrevimos a hacerlo. Cuando fundamos la iglesia en Bachaquero, hubo un tiempo que a mí se me dañó el carro y tenía que ir los domingos en la mañana para hacer el servicio allá de pasajero. De la entrada de Bachaquero, aquí donde le dejan a uno donde estaba el cruce ese para el banco provincial, de los que conocen Bachaquero, me tocaba caminar de ahí a campo allá. Un día llovió, varios días llovió. Yo había metido mis cosas en unas bolsas, hermano querido, para que no se me mojaran, pero yo llegaba empapadito a ese lugar para hacer el servicio. La gente a veces no sabe eso. Yo allá escurría, me metía al baño, escurría mi ropa y me volvía a poner la misma y me venía. Y ahí está el resultado, ahí está la iglesia, marchando hacia adelante en el nombre del Señor. Cuando fuimos a fundar la iglesia en El Venado, en los años 1600, yo me acuerdo que me fui con la hermana Pérsida y con Roy. Yo sé que algunos fueron conmigo, trabajamos fuertemente allá. Una semana trajimos 9 misioneros, 8 misioneros, conmigo 9, que trabajamos una semana completa en El Venado. Si usted se dio cuenta, cuando yo tenía el Century, yo le mandé a poner unos espirales de camioneta para que pudiera soportar el peso de 9 personas. 8 conmigo, 9. Nadie sabía eso.
Cuando llegamos al Venado y salíamos, entonces parecía el carro de los payasitos. 9 del carro y la gente no podía creer. Todo ese gentío venía y sí. Y yo le hice ese trabajo al carro por la obra en el Venado, no porque yo lo quería tener así, todo túnel. No, mi amor, es que me tocó hacerlo. Había un solo carro. Bueno, habían varios carros, pero no había uno solo disponible para la obra. Y ahí está la iglesia del Venado, funcionando, echando para adelante en el nombre del Señor. Amén. Ahora tenemos el atrevimiento de ir a abrir una obra en Ciudad Ojeda, en el nombre del Señor. Ahora tenemos un poquito más de experiencia. Se va a aplaudir al Señor, dele gracias. Dígale gracias, Señor. No es que tenemos tanta experiencia, sino que recibimos un taller de mentoreo nosotros los pastores para fundar la obra, y luego recibió un taller este caballero que está aquí, que va a ser el pastor de esa iglesia. O sea, ahora creo que el asunto va a funcionar mejor y seguiremos abriendo iglesias, porque la iglesia cuadrangular en Lagunilla es una iglesia misionera que se expande, crece, va para allá, al norte, al sur, al este, al oeste, va a otros países, otras naciones, en el nombre de Jesús, porque es lo que acabamos de leer en la gran comisión. Amén. ¿De dónde salen los pastores? Los estoy viendo de reojo. Aquí lo estoy viendo, ¿ve? Apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, misioneros, adoradores, sembradores, empresarios, empresarias, hombres y mujeres de negocio, hombres con billete furriado en el nombre de Jesús, hombres con haciendas, con grandes empresas que sembrarán en la iglesia, adoradores, gente que vendrá a sembrar instrumentos, equipos de sonido, gente que vendrá a invertir en la obra del Señor, porque es para Él. Amén. Dios va a traer empresarios, pero los va a sacar primero ustedes también. De aquí tienen que salir empresarios grandes y fuertes, poderosos, con billete furriado, en nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Con que yo lo creo es suficiente. Y si dos se ponen de acuerdo, lo que pidan será hecho más rápido. Si dos se ponen de acuerdo, aceleramos el milagro. Gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque la tarea de esta iglesia, de fundar esta iglesia, no es solamente del pastor, de la pastora y del doctor Ludwig, que ahora ya los cargan para allá y para acá. Así somos, mijo. Por eso yo le canté el coro el Día de la Mujer. ¿Recuerda? El especial que le canté. No sé quién las inventó. Y nos vamos a atrever en nombre del Señor. La diferencia, y quiero que entiendan este pedacito de la iglesia que vamos a fundar en Ciudad Ojeda, es que tenemos que alquilar un local en Ciudad Ojeda para abrir la iglesia. Esa iglesia funcionará los días de servicio normal, pero en el día vamos a montar una empresa ahí en el nombre del Señor. Porque no vamos a pagar alquiler de un local para usar 2 veces a la semana un local. Por favor, le vamos a sacar el jugo. Así que vamos a montar un negocio, una empresa, para que esté abierto todos los santos días. Ya Ludwig más o menos me captó la visión que tenemos y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. ¿Ok? Ya tenemos gente en Ciudad Ojeda, ahí está Eliana, está alguna gente que hemos contactado, gloria al Señor, y vamos a surgir allá en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué les digo otra vez estas cosas? Porque usted y yo tenemos que aprender, escuche, que la iglesia cuadrangular tiene sus fundamentos, tiene sus reglamentos, tiene sus estatutos, tiene su visión, tiene sus principios. No tenemos que estarle copiando principios de nadie, ni visiones de nadie, ni sueños de nadie, porque tenemos nuestra propia visión. La iglesia cuadrangular tiene 100 años de fundada, señores, y en Venezuela tiene 72 años de fundada. Le digo esto como advertencia porque por ahí hay un poconón de gente fundando iglesias, evangelizando evangélicos, y el que no te firme se lo van a llevar. Tengan mucho cuidado. Yo no sé por qué a los evangélicos les gusta evangelizar evangélicos. A mí no me gusta, me cae muy mal, porque la Biblia dice: no ponga un fundamento sobre otro fundamento. Eso es antibíblico. Yo no entiendo cómo un evangélico evangeliza a otro evangélico sabiendo que la Biblia lo prohíbe. No entiendo. O sea, eso es antibíblico. En otras palabras, es pecado. Pero hay evangélicos que les gusta evangelizar evangélicos. ¿Por qué no busca ese poco gente que está ya descarriada o
inconversos o no creyentes, como les quiera decir. No, es más fácil evangelizar evangélicos. Los confunden. ¿Pero a quién? A los que están no cimentados en la fe. Usted y yo que estamos cimentados en la fe, sembrados en la tierra firme como la palmera, ahí creceremos, nos multiplicaremos, nos desarrollaremos, ejerceremos nuestros dones, talentos y ministerios, y ahí moriremos en el nombre de Jesús. No tenemos que ir a otro lugar. Haya otros si quieren violar los principios bíblicos, nosotros no hacemos eso. Ya le dije a Ludwig, nosotros no evangelizamos evangélicos. Bastantes inconversos hay, estemos ganando evangélicos para que lleguen con sus mañas a la iglesia. No, así no funciona esto. Bueno, en la iglesia cuadrangular no funciona esto. ¿Ok? Le hago esa advertencia, porque en Ciudad Ojeda nos va a aparecer gente por todos lados. Ya yo conozco como más o menos como el asunto. He estado orando allá, he estado, como dice Ludwig, haciendo un mapeo espiritual, y vamos a meternos de frente en el nombre del Señor. Amén. ¿Se suman a la tarea? ¿Sí? ¿Se suman a la tarea? ¿Firmes y adelante? Fundaremos una iglesia este año en Ciudad Ojeda. En nombre del Señor. No se sabe si abriremos otra u otras en el nombre del Señor. Porque la obra del Señor la detiene el Señor, y si Él la impulsa, ¿cómo la va a detener Él mismo? ¿De acuerdo? ¿Captaron la visión, verdad? Muchas gracias por su inteligencia. Dice que nos está visitando Dalmer Carrillo y Yaneri.